¿Qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Gracias por permitirme llegar a ustedes como todos los días, comenzando a esta hora. Hoy martes estamos a 2 de marzo del año 2021 y de esta forma empezamos nuestro programa que llega a ustedes a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Transmitimos nuestro espacio a través de BPI TV. Nos ven ustedes por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y por supuesto en nuestro canal de YouTube y conectado a nuestras redes sociales. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy es martes, repito, 2 de marzo del año 2021. Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Revisamos un poco las informaciones de lo que se ha destacado en las últimas horas. En el día de ayer vimos como el presidente colombiano Iván Duque firmó un decreto que establece como tal ya el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes como parte de esta política de apoyo a los ciudadanos venezolanos que han huido de la crisis que se ha vivido en ese país, en Venezuela. El decreto, cuyo borrador estuvo publicado en la página de la Cancillería y que recibió más de 300 comentarios, comienza a implementarse, en teoría desde ya, pero creemos que para el mes de mayo es que comenzará como tal a aplicarse, ¿no? Según lo que se intenta es regularizar la situación de más de 1.800.000 venezolanos que están en este país y llegar hasta, porque se estima que durará aproximadamente hasta agosto de 2022, para que estas personas puedan tener un carnet con identificación digital a fin de que puedan tener acceso a atención en salud, educación y otros beneficios sociales. El estatuto es una estrategia del actual gobierno de Iván Duque que busca establecer mecanismos o soluciones que trasciendan en el tiempo basados en el comportamiento del fenómeno migratorio que ha tenido esta nación. Es una medida del presidente que viene estructurándose desde incluso antes de iniciarse el gobierno como tal de Iván Duque, según informaban representantes del Ejecutivo colombiano. El primer paso, según ya se ha informado desde hace varios días, es la elaboración de las resoluciones de la Cancillería, la Migración Colombia, y luego vendría todo lo que es el proceso de registro obligatorio. Tendrá aproximadamente unos 90 días para que pueda la población, para que pueda registrarse de forma obligatoria, en principio a través de Internet y luego, por supuesto, de forma presencial. Un importante paso que ha dado este país, Colombia, para ayudar a los cientos, miles, millones de venezolanos, más de 1.700.000 en Colombia. Y como bien comentaba el presidente Iván Duque, esperaba que esto se repitiera en otras partes de Latinoamérica, donde lamentablemente la situación no es igual. Es decir, con respecto a los migrantes venezolanos. Por otro lado, en el día de ayer, el gobierno de España convocó al encargado de negocios de Venezuela en Madrid, Mauricio Rodríguez, para trasladar la decepción que siente el país, España, por la expulsión de la delegada de la Unión Europea y las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro criticando la visita de la ministra de Exteriores de España, Arantxa González Laya, a la frontera colombo-venezolana. La número 2 del Ministerio Español, Cristina Gálaz, responsable de Iberoamérica y el Caribe, planteó que la expulsión de la diplomática de la Unión Europea y las amenazas de Maduro a España no favorecen que se conecte el interés de España y la Unión Europea de ser actores consecutivos en una solución a la crisis política que vive actualmente Venezuela, razón por la cual España reacciona de esta forma a esa advertencia de Maduro de revisar a fondo la relación con España luego de la visita de González Laya a la ciudad colombiana de Cúcuta. En otras informaciones, en el día de ayer, pues se esperaba una importante reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y según lo destacado en el día de ayer con respecto a esta reunión, la representante o vocera del presidente Biden, Jen Psaki,
aseguró que el presidente ha sido claro que su foco está en asegurar que la vacuna sea accesible a los estadounidenses. Esto tiene que ver con que se había pues, conversado, comentado que existía la posibilidad de que Estados Unidos entregara algunas vacunas a México, lo que no estaría contemplado según lo que se informó en el día de ayer. Incluso la señora Jen Psaki comentaba que no se podía abrir la frontera con México y tampoco con Canadá hasta tanto ambas naciones no hayan controlado la pandemia. En otra información que viene de Estados Unidos, grupos extremistas que habrían participado en el ataque del pasado 6 de enero al Capitolio en Washington podrían estar planificando hacer un hecho o generar algún tipo de explosión en el Capitolio con la presencia de Biden en el llamado discurso del Estado de la Unión. Esto viene luego de una investigación que ha realizado el FBI, que ha estado vigilando de cerca a extremistas domésticos violentos que podrían representar una amenaza para el Capitolio justamente cuando Biden pronuncie su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el próximo mes, aseguró este alto funcionario que fue consultado por medios estadounidenses del FBI. Bien, amigas, amigos, son las 7:43 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa para en breve continuar con más de nuestro programa del día de hoy. No se nos vayan. Ya seguimos con más noticias, más información y, por supuesto, más de nuestro Al Día con Sergio. Ya regresamos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Amigas, amigos, seguimos con más. 7:50 minutos de la mañana. Recordando este gran clásico de Hall & Oates, Man Eater. Bueno, seguimos con más, dándonos ánimo. Vamos a revisar algunas informaciones, otras informaciones importantes que se han dado en las últimas horas. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, consideró prematuro y poco realista predecir que el coronavirus estará erradicado en el año 2022, aunque indicó que se espera que para entonces se haya dejado de provocar fallecidos y casos graves. Dijo Ryan, sería poco realista creer que acabaremos con el virus a finales de este año, pero sí podemos acabar con hospitalizaciones y, por supuesto, muertes. Mientras, un grupo de piratas informáticos respaldado por el Estado chino se ha dirigido a los sistemas de tecnología de dos fabricantes de la vacuna india, de vacunas indios, sistemas de tecnología de dos fabricantes indios, cuyas inyecciones de coronavirus se están utilizando en la campaña de ese país. Los rivales China e India han vendido o regalado dosis a muchos países. India produce más del 60% de todas las vacunas vendidas en el mundo. Perú va a mantener suspendidos los vuelos comerciales con Brasil y Europa hasta por lo menos la mitad de marzo, después de que el gobierno haya ampliado la suspensión por 2 semanas para frenar la propagación de la COVID-19. Es decir, que haya ampliado la suspensión de 2 semanas de vuelos en ese país. En Colombia, un lote de 117.000 vacunas de Pfizer, que forman parte del fondo del COVAX, llegó a Colombia, que es el primer país de América en recibir dosis a través del mecanismo COVAX. En Argentina sigue el escándalo. El presidente Alberto Fernández se refirió ayer durante su discurso a la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso a la obligación de corregir errores en la campaña de vacunación. Esto, por cierto, originó un cacerolazo en horas de la noche del día de ayer en Argentina. Estas palabras de Alberto Fernández y la reacción que ha tenido el pueblo argentino con respecto a lo que ha sido conocido como las vacunas VIP, el caso VIP de lo que está pasando en Argentina. Por cierto, más adelante en el programa de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre este tema de lo que está pasando en Argentina. Así como ocurrió con Perú y el Vacuna Gate, algo similar está ocurriendo en Argentina. A la par, el presidente argentino atacó a Mauricio Macri, el exmandatario, y bueno, se refirió a la posibilidad de abrir una investigación con respecto a lo que fue el acceso que tuvo Argentina hace un tiempo a ayudas de parte del Fondo Monetario Internacional. De hecho, anunció Alberto Fernández que su administración va a iniciar una querella criminal contra el gobierno de Macri por el irregular, lo que consideran ellos, irregular pedido del préstamo del FMI para determinar quiénes han sido los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales. Fue lo que dijo Alberto Fernández en ese discurso. Pero la gente en general estaba muy molesta con lo ocurrido o con lo que estaría ocurriendo con respecto a la vacunación VIP en Argentina. En otras informaciones, seguimos leyendo un poco lo que ocurre en el mundo con respecto a coronavirus. El presidente de Francia consideró que antes de un mes no será posible levantar restricciones para frenar la pandemia. En Uruguay se comenzó la vacunación contra el COVID-19 en este país. Y en otra noticia nos viene de República Dominicana. Tras un año exacto del registro del primer caso de COVID en la República Dominicana, el país comenzó a vacunar también a la población de más de 70 años de edad. Aquí en Estados Unidos les informo, lo comentaba hace unos días, sobre todo quienes viven en Florida y el sur de la Florida, el proceso de vacunación en los supermercados Publix se inició con nuevas normas acerca de quienes pueden recibir la vacuna.
cualquier persona que presente documentos con una elección de residencia de la Florida y sea mayor de 65 años puede sacar un turno en las farmacias de los supermercados o Publix y recibir la vacuna contra la COVID-19. Bueno, amigas, amigos, estoy leyendo una noticia que nos está llegando, en este caso desde Venezuela. Organizaciones de la sociedad civil han postulado 15 expertos como candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Leía temprano que estaban postulándose a Luis Lander, Eugenio Martínez, periodista especializado en el área, Francisco Martínez, Robinson Rivas, David Delgado, Griselda Colina, Roberto Picón, León Arismendi, Bernardo Méndez, Celis Mendoza, Eren Aguilar, Noel Mavares, Carmen González, Tulio Ramírez, Williams Fernández. Son nombres de personas que estarían siendo postuladas para ser posible candidato a ser rector del máximo ente comicial en Venezuela. Les tengo información política de Venezuela, pero en breve se las damos. Vamos primero a tocar un poco el tema de lo que está pasando en Argentina y luego con Vladimir conversaremos un tanto acerca de hacer un análisis político de lo que ocurre hoy día en Venezuela con encuestas recientes que hemos recibido de lo que está pasando en nuestro querido país. Hacemos una pausa. Antes de irnos, queremos hablarles de GM Envíos para todos aquellos que están esperando hacer un envío a Venezuela o quieren hacerlo, pues confíen en GM Envíos. @GM Envíos es su cuenta en Instagram y también pueden contactarlos vía telefónica al 305-930-2660. Los amigos de GM Envíos siempre con excelentes promociones. Además, todos los meses hay muy buenas promociones que ustedes pueden disfrutar en lo que significa pues, un ahorro importante a la hora de hacer esos envíos a Venezuela. Lo más importante es que usted sabe que llega a como de lugar esa caja que usted arma hasta su destino final, allá en Venezuela. Llega con total tranquilidad, seguridad, confianza, que es lo que nos brindan los amigos de GM Envíos. Estaba viendo a ver si había alguna promoción en estos momentos. Sí, hay de todo tipo de promociones siempre. Ofertas en envíos, búsquenlos en @GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.
Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:05 de la mañana. Hemos tenido un problemita para conectarnos con nuestro próximo invitado, pero mientras hacemos esta conexión vamos a comentarles otras importantes informaciones que se han registrado en las últimas horas. Las elecciones que se dieron este fin de semana en El Salvador, los partidos aliados del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas y Gran Alianza Nacional se perfilan como los ganadores de estas elecciones legislativas y municipales en este país. El Tribunal Electoral difundió su escrutinio preliminar, detallando que ambos partidos habrían obtenido el 86% de los votos para el Parlamento de El Salvador. De hecho, el secretario del partido Frente Farabundo Martí de Liberación o para la Liberación Nacional reconoció esa derrota electoral de su partido en los comicios legislativos de este domingo en El Salvador. No se las ve bien el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha estado instalado en un escándalo grandísimo, en una espiral que amenaza con descarrilar lo que ha sido su carrera política, en la que llegó a tener aspiraciones presidenciales. El más reciente
episodio es una nueva acusación de presunto acoso sexual. Una joven de 25 años ha asegurado que el gobernador la ha acosado cuando era una de sus asistentes. No obstante, el gobernador dijo que parte de su comportamiento con mujeres ha sido malinterpretado, informó, fue lo que comentó, por coqueteo indeseado. Dijo que cooperará con cualquier tipo de investigación de conducta sexual inapropiada encabezada por la fiscal de Nueva York. Esto lo informó en el día de ayer. Comentábamos también ayer, mientras hacíamos nuestro programa, que Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, fue condenado a 3 años de presidio, 1 año de prisión firme y 2 con remisión de pena por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Es un ex jefe de Estado, miembro de varios consejos de administración de grandes empresas, conferenciante internacional, incluso confidente político de Emmanuel Macron, el presidente actual de Francia. La Unión Europea aprobó sanciones acordadas contra Rusia por la condena de Alexei Navalny y hoy se ha informado también que Estados Unidos tiene previsto también hacer nuevas o imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Rusia ante lo que ha sido esta arremetida contra Alexei Navalny y solicitando además su liberación al líder de la oposición en este país. ¿Me voy a la pausa? Sí, me dice mi productor que vayamos a la pausa, a ver si regresamos con nuestra entrevista, la primera de ellas, en la mañana de hoy, así que ya vengo con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.
Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Continuamos, amigas y amigos, con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos de inmediato a conversar con el politólogo José Ponte. Él está en Argentina, hemos querido contactarlo para conocer sobre todo lo que sería esta situación que se está generando en este país a raíz de una llamada vacunación VIP que se ha dado en Argentina, José, y que ha generado incluso en el día de ayer, luego de un importante anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández, quiero decir, lo que fue la presentación de su gestión, en el día de ayer, pues en un importante, en esto que hacía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues generó una reacción inmediata en la población con cacerolazos que, bueno, tenían tiempo sin escucharse en Argentina. José, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? José, ¿me escuchas? Aló, José, ¿me escuchas, José? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Ay, muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Disculpa por los errores técnicos. No te preocupes. No sé qué ha sucedido hoy. No te preocupes, tranquilo. Son cosas que ocurren a veces. No sé si lograste escuchar mi planteamiento con respecto a lo que, pues, en el día de ayer se vivió en Argentina a raíz, pues, de toda esta indignación que siente parte del pueblo argentino con la aplicación de vacunas a ciertas y determinadas personas. Sí, efectivamente, el día de ayer se realizó la apertura de sesiones legislativas en el Congreso y tal cual lo estipula la Constitución, el presidente tiene que ir a rendir memoria y cuenta cada año, por supuesto, al igual que sucede en Venezuela. Exactamente. O sucedía. Sí. Bueno, efectivamente, ha sido el escándalo de las vacunas VIP, que no solamente es por el hecho de que la sociedad política argentina, y diría yo latinoamericana, sigue con la concepción de creerse superior a los ciudadanos, que considero que es parte de la cultura política que tenemos en esta región, sino que además en Argentina hubo 7 meses de cuarentena estricta, por lo cual hubo muchas pequeñas empresas que quebraron. Hoy en día todavía hay muchas personas de riesgo mayores de 70, 75, 80 años que tienen miedo de salir de su casa. Y se ha descubierto entonces a través de una llamada muy espontánea, sí, señor, que se realizó a un programa de radio, un periodista contando cómo él llamó al ministro de Salud y le pusieron la vacuna, sin hacer turnos, sin hacer fila, porque el protocolo que está estipulado acá es, si eres persona de riesgo, llamas, te dan un turno,
que puede ser dentro de 2 o 3 semanas, y luego el día del turno debes hacer una cola. Y bueno, luego te toca y te ponen la vacuna. En este caso se descubrió que los amigos del ministro lo llamaban y sin fila le ponían la vacuna. Más, amigas, amigos, 8:41 minutos de la mañana. Conectados con nuestro colega Vladimir Kislinger, como todos los martes, siempre haciendo, bueno, tratando de hacer esta conversación un poco más amena, pues muy relacionada con los temas actuales. Hace rato conversábamos, no sé si llegaste a ver algo, vía telefónica, pero con un análisis de lo que está pasando en Argentina a nivel político. Bueno, tú que manejas mucho el tema latinoamericano, Vladimir, compartes lo que decía nuestro invitado en la parte anterior. Bueno, pues sí, yo lo que creo es que el tema del vacunagate ha pegado durísimo en las esferas políticas, no solamente de Argentina, sino también en Perú, por ejemplo. Si nos vamos al tema estadístico, y en Ecuador, correcto, pero principalmente digo Argentina y Perú, sobre todo Perú, porque Perú se acerca a un proceso electoral. ¿En qué será? Ya estamos en marzo, el mes que viene, rapidísimo, como está pasando el tiempo, ya se nos fue prácticamente el primer trimestre del 2021. En el caso de Argentina, pues todo lo que significa este escándalo. Más allá de las consecuencias legales o penales que pudiera haber, yo creo que no va a ir nadie preso por esto, sinceramente lo dudo muchísimo, pero más allá de ello, espero que las consecuencias políticas sí se puedan pasar, estas facturas se puedan cobrar. Se están cobrando ya en Perú, ahora veremos a ver qué va a pasar en Argentina. Por supuesto, Argentina todavía falta mucho tiempo para ir a un proceso electoral, pero bueno, yo creo que vale la pena el mantener esa bandera roja para seguir denunciando lo que ha significado el abuso de poder para beneficiar a grupos y a círculos cercanos, que es un poco el resumen de la entrevista que tuviste un poco más temprano. Que es un mal en todo el continente, toda la región, ¿no, Vladimir? A ver, qué lamentable. Yo no digo que esto no ocurra en los países del primer mundo, sí ocurre. Es decir, estoy seguro que a un japonés, que los japoneses son las personas más honorables que pueda haber, seguramente habrá algún japonés que, aprovechando su poder, pues procurará beneficiar a los suyos. Estoy seguro que en la Unión Europea, aquí en Estados Unidos, aquí incluso sin ir muy lejos, acá en la Florida, hay denuncias que tienen que ver justamente con este tema. Es decir, no es que es un problema nuestro y no solo exclusivo, pero sí es cierto que cuando tú tienes sistemas, y yo siempre lo he dicho, débiles y disfuncionales, cuando tú tienes gobiernos, o más que gobiernos, instituciones que no son fuertes, pues esto se presta para que obviamente los hechos de corrupción, de abuso de poder, de nepotismo, etcétera, pues se hagan con mucho más intensidad. Y es un poco lo que hemos visto al sur del continente, en el caso específico o especial de estos 3 países, pero a diferencia de Chile, que fíjate tú que el caso de Chile, interesantísimo, Sergio, de todo el continente, incluso por encima de Estados Unidos, Chile es el país número 1 en vacunación. Ya está llegando al 20% de su población total. Entonces, digamos, no es un tema, insisto, de etiqueta de Sudamérica o de tercer mundo. No. Es un tema que tiene que ver con la cultura y con el nivel y es directamente proporcional, el nivel de institucionalidad y de fuerza institucional a los problemas que tenemos. Si somos mucho más fuertes, mucho menos problemas vamos a lograr, digamos, vamos a tener enfrente, porque vamos a saber cómo atenderlos. Y esto es lo que hemos visto. Así que de cara a Argentina, a Perú, a Ecuador, no es de sorprenderse, y esto no solamente queda allí. Les aseguro que este escándalo, si nos vamos haciendo un barrido por todos los países de nuestra América Latina, van a estar uno tras otro, van a caer, porque lo vimos con Odebrecht, y acá termino el análisis. En el caso del escándalo de Odebrecht, vimos cómo gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, donde fuera, todos cayeron en un saco, todos se beneficiaron, todos agarraron coimas, o digo, la mayoría agarraron coimas, y hoy en día estamos viviendo las consecuencias de lo que hizo Odebrecht en prácticamente toda nuestra América Latina. Y por cierto, ya que tocas el tema Odebrecht, que llegó a darse, se generaron investigaciones en prácticamente toda Latinoamérica y que terminaron en muchos casos con personas tras las rejas. Sí, ¿tú sabes cuántos países, Sergio? Estamos hablando de Brasil, de República Dominicana, de Panamá, pero hay naciones donde se hicieron de las suyas y no hubo ni un detenido. No hubo ni un detenido. Son 14 países los que están involucrados en la trama de Odebrecht. Quizás la trama más grande que ha habido de una empresa privada alguna con asociaciones ilícitas
con gobiernos. Son 14 países, si mal no recuerdo, eran $2.000 millones lo que había en coimas solamente. Imagínense la idea, 100 sobornos se cuentan $2.000 millones. Imagínense la cantidad de miles de millones de dólares en contratos como para haber llevado nada más eso en términos de soborno. Así que el caso del VacunaGate o de las vacunas VIP es otro ejemplo más de lo que triste y desgraciadamente ocurre cuando tenemos instituciones que no son fuertes. Y qué interesante que toques ese tema, porque ese tema nos da pie para, por ejemplo, hablar de las diferencias entre aquellos individuos que en sí mismos se convierten en una institución y terminan compitiendo y terminan debilitando las instituciones establecidas en el Estado. Por supuesto, no quiero meterme a profundidad, pero el cuento práctico es que, bueno, vemos individuos que se apoderan de países y pues terminan debilitando el sistema institucional, como ocurrió con los Kirchner, con Daniel Ortega, que por cierto continúa la violación de derechos humanos en Nicaragua, lo que ha ocurrido, lo que ocurre con el legado de los Castro, ahora con Miguel Díaz-Canel, con este escándalo del sobrino nieto, según entiendo yo, de Fidel Castro, en fin, tantas cosas que pudiéramos sacar para Lo de los carritos. Lo de los carritos, sí, de vez en cuando hay que sacar los juguetes, por supuesto, qué interesante. Pero bueno, increíble, ¿no? pan y circo, a veces... No, pero eso es una bofetada a la gente. Sí. ¿Ah? Sobre todo al cubano, en el caso de sin duda, pero no es la primera vez, esa bofetada la vivimos en los regímenes, en los gobiernos de este tipo, se viven a cada rato. Un poco más temprano tú hablabas del reportaje de, si mal no recuerdo, de Telemundo, ¿cierto? Que fue el que sacó el reportaje sobre los carros de lujo en Venezuela, y tú preguntabas, ¿cómo hacen para llevárselos? ¿Qué tienen cómo hacerlo? Y eso desmiente la hipótesis de que el bloqueo evita que se puedan adquirir medicinas y alimentos. Es decir, si yo puedo importar un Mercedes-Benz último modelo de $200.000, pues por supuesto la lógica te dice que en términos de medicina y alimentos, pues sería mucho más sencillo. Nada más por asociación, principio por asociación. Mira, Vladimir, por cierto, quiero hablar un poco acerca de la situación política de Venezuela en general. ¿Por qué? Porque he visto que en el día de hoy, y es información que se genera hoy justamente, organizaciones de la sociedad civil ya han postulado a expertos como posibles candidatos a rectores del CNE. Digamos que mientras ocurre todo lo que ocurre, en el mundo y en Venezuela, se está hablando del tema electoral en Venezuela. Otra vez, ahora con miras, por supuesto, de lo que es la elección regional, las elecciones regionales, ¿no? en este país, en Venezuela. Y pues quería hablar acerca de esa situación interna, porque estaba leyendo una reciente encuesta, que voy a leérsela a ustedes, una parte de esta encuesta, si se llegaran a convocar elecciones presidenciales por acuerdo político en Venezuela, ¿por cuál candidato votaría usted? Y déjenme decirles que según lo que revela esta encuesta realizada por Data Analysis, la respuesta basada en un total de 500 observaciones fue la siguiente. Escuchen bien. El 11,4% votaría por Juan Guaidó. El 12% votaría por Nicolás Maduro. El 30% no sabe o no contesta. Y el 45% lo haría por un candidato independiente, por un outsider. O sea, ¿de qué estamos hablando? Primero, estamos hablando de una caída estrepitosa de ese importante logro que había tenido Guaidó. Y creo que ese 12% del cual habla esta encuestadora de Maduro son la gente que siempre ha pensado o votado por él. No sé, quiero tu lectura al respecto, Vladimir. Vamos a poner cómodo acá para interpretar esa información. Son dos encuestadoras, tienes Data Analysis y tienes Datincorp. Por cierto, exacto. Jesús Seguía, quien es el presidente de Datincorp, vive aquí en Orlando y lo he entrevistado en varias oportunidades. De hecho, una de las entrevistas más incómodas que he tenido fue justamente con Jesús, a quien aprecio mucho, pero con quien no estuve para nada de acuerdo cuando lo entrevisté, y llegamos a discutir fuertemente en esa entrevista. Eso fue hace como 4 o 5 años atrás. Voy a resumirlo de esta manera. Hace 2 años, cuando estas encuestadoras hicieron la misma pregunta, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tenía 77% de respaldo popular. Del 77% se cae al 11%. Póngale 12, póngale 13, el porcentaje, el margen de error que quieran colocarle. A mi modo de ver, esto demuestra
que la política impulsada por Maduro para desmontar la estructura que sostenía a Guaidó funcionó. Y estoy hablando internamente. Esta no es la primera vez que hago este comentario contigo. ¿Por qué? Cuando fuimos al tema de la constitucional, elección de la Asamblea Nacional, también lo decía, es el cierre de un éxito en términos de la política de implementación de la política de Maduro para rescatar al poder legislativo. Y en el caso de la oposición, el fracaso. Y te decía esto clarito y nunca lo voy a olvidar como te lo dije. ¿Por qué el fracaso de la oposición? Porque la oposición se queda sin plataforma política. Se sabía, Sergio, que lo que esta consulta popular del 12 de diciembre, de estas 3 preguntas, no iba a llegar a nada porque no podíamos operacionalizar, no sería la palabra, sí. Operar la respuesta, la aplicación de esas preguntas. Sí. Lo decíamos en diciembre, estamos en marzo y las cifras nos dan la razón. Y no es por empecinarnos en decir quién la tiene y quién no, de eso no trata. Vamos al caso concreto. Número 1, era de esperarse que el liderazgo de Guaidó se viniera menos, por muchos factores, que son externos, que no podía controlar la coalición de Guaidó, pero también internos. Es decir, hay una culpa bien grande, bien grande, que llevaron al fracaso que estamos viendo ahora. Número 2, si van a un proceso de elecciones, según estas encuestadoras, que pudiéramos también cuestionarlas, pero si van a un proceso de elecciones y los únicos 2 candidatos son Guaidó y Maduro, pudiera ganar Maduro. Algo que uno no se explica, pero sigue siendo el voto duro aproximadamente un 12-13% de la población. Otro elemento que hay que rescatar de esta encuesta, y es interesantísimo para los que nos gusta el análisis político, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de credibilidad de los partidos políticos en Venezuela por parte de los venezolanos? 2%. 2%. A mi modo de ver, y no sé si tú coincides o no, la plataforma política que le da la estabilidad inicial para que los candidatos, los líderes surjan, esa plataforma política ha hecho mucho daño, incluyendo a Guaidó. ¿Cuántas veces no hemos hablado? El problema de tener un gobierno de corte legislativo, un gobierno colegiado, es que con el famoso G4 había una camisa de fuerza y la decisión no dependía de una sola persona, porque no es un régimen presidencial, sino un régimen parlamentario. Y eso recae la responsabilidad en los partidos. Entonces, cuando uno entiende este elemento y además le suma el secuestro de los partidos políticos, que en efecto fueron secuestrados antes de las elecciones de diciembre, y ya no están en manos de los líderes naturales, entonces ahora tú comienzas a entender que ya en Venezuela ya no solamente necesitas un liderazgo emergente, sino necesitas organizaciones políticas emergentes también. Entonces, el reemplazo de la élite política viene dada por toda la base completa. Obvio, para tú pensar en una base, tú tienes que pensar en un líder. Los dos están directamente relacionados. Entonces, ante esa realidad, bueno, qué interesante es para aquellos que aspiren a ser líderes políticos en Venezuela, generaciones nuevas o profesionales o personas que han sido líderes sociales que no han tenido mayor relevancia, pareciera que en términos de capital político es el momento perfecto como para pararse y decir, aquí estoy yo. El asunto está en todo lo que hay tras bambalinas, ¿no? Todas las consecuencias de atreverse a ser un líder de una oposición o de una disidencia, como uno lo quiera nombrar. Así que bien interesante ese análisis. Bueno, pero por eso es que han surgido, claro que no llegan a ser esas figuras, en teoría, algunos personajes como Henry Falcón, más reciente el caso de Capriles, que pudieran surgir como una tercera figura, pero ya estas son figuras, digamos, conocidas de una tendencia política también conocida. A ver, una de las cosas buenas que yo leo de esta encuesta es que efectivamente habría que surgir o tendría que surgir una figura totalmente independiente. El tema está en que no sé cuál será esa figura. Claro. ¿No? Como en su momento apareció Guaidó. Sí, bueno, lo que pasa es que a ver, la realidad de Guaidó es una realidad bien compleja. Sí, Guaidó no apareció por sí mismo. Guaidó no apareció por ser un líder. Guaidó era el suplente de Freddy Guevara. Freddy Guevara se lo llevan preso, intentan detenerlo y él se va, si mal no recuerdo, a la Embajada de Chile, si mal no recuerdo. Y me disculpa si se me va la memoria ya a estas alturas. Pero, exacto, entonces Guaidó toma la curul de Freddy Guevara y por acuerdo político, el 2015 le tocaba al jefe de la fracción
de voluntad popular tomar la primera magistratura del Parlamento venezolano. Eso le tocó a Guaidó, y Guaidó por accidente le correspondió tomar posesión. No estoy hablando en términos peyorativos. Aquellos que apoyan a Guaidó, yo no estoy criticando al presidente, estoy explicando por qué por accidente, porque por cosas del destino llegó a estar donde estaba. Así es decir, no era ni siquiera una figura. La voluntad popular, correcto. Pudo haber sido otro personaje del otro diputado. Sí, Florido, sí, correcto. Pero no fue así. Y ojo, claro, está bien que no haya sido así. El hecho de que haya sido una figura nueva, joven, no conocida, etcétera, pues trajo muchas ventajas para iniciar la lucha política. Ahora, yo lo he dicho aquí en tu programa, Sergio, cuando hay personas que dicen, no, pero es que entonces crees que si un político con experiencia, un veterano, ese sí hubiese hecho las cosas distintas. La respuesta para mí sigue siendo igual. La respuesta es no, porque igual tenía las manos atadas. Y que conste, yo he criticado a Guaidó muy duro aquí en tu programa, pero también cuando me toca decir, yo entiendo cuál es el contexto, lo coloco sobre la mesa, ¿no? Pero perdón, Vladimir, disculpa que te interrumpa, pero ya lo vimos con los casos de los presidentes anteriores de la Asamblea Nacional. Lo vimos con Ramos Ayub, lo vimos con Borges, lo vimos con Barbosa. O sea, con Barbosa, o sea, llegó a liderar como tal. Incluso menos de lo que pasó con Guaidó, incluso menos. Es decir, qué bueno que tú traes eso a la mesa, porque esa es la respuesta natural. Ahora bien, no estamos hablando de Guaidó per se, es decir, ya Guaidó es una figura que políticamente ya, a mi modo de ver, no hay manera de rescatarlo. Yo lo dije en diciembre en tu programa, dije, mira, esto es o la firma del despido o el éxito total inmediato, porque el cambio de política va a existir después de esas tres preguntas. Si no existe, es el despido. Así ocurrió, el despido. Ya no hay más nada que rescatar allí, más allá de que hay algunos países que aún apoyen, bla, 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 todo este tema, eso no va a resolver nada. Bueno, pero es que ese ha sido el plato fuerte, o en todo caso el brazo del cual se está sujetando Guaidó, ¿no? Y está bien que él lo haga. Si él lo quiere hacer, buenísimo. Esa es su decisión personal y política. Más nada. Ahora, él tiene legítimo derecho a aspirar a cualquier elemento político. Él tiene ya una posición histórica en el país, para bien o para mal, como usted lo quiera analizar. Guaidó ya ha entrado en la historia de Venezuela, pero ahora, ¿qué viene? La gran pregunta es ahora qué viene. Y, me perdonan la comparación, pero yo creo que el mejor ejemplo que pudiéramos colocar es el de Trump, aquí en Estados Unidos. Salvando las distancias, cuando Trump aparece en la escena política, porque Trump no se lanzó por primera vez en el 2014. Sí. Trump ya ha sido precandidato presidencial, él ha tratado de ocupar distintos cargos de participación popular. Pero para el 2014-2015, él aprovechó que el ciudadano norteamericano, estadounidense, estaba cansado del ala conservadora de los republicanos y del ala liberal de los demócratas. Estaba agotado de los mismos políticos de siempre peleando por las mismas cosas. Ante esa realidad, Trump vio una oportunidad y aparece un tipo chocante, arrogante, con cualquier cantidad de elementos que uno pudiera decir, este no es el candidato. Bueno, la gente comenzó a burlarse de Trump y decía, este loco que hace aquí, esto es incluso periodistas llegaron a afirmar que es una payasada publicitaria para subir ratings a Trump. Imagínense. Bueno, Trump se lanza como un loco, compite contra 16 precandidatos, le gana todos uno tras otro, compite contra Hillary Clinton, le gana a Hillary Clinton, termina convirtiéndose en el presidente número 45 y bueno, ya conocemos el resto de la historia. ¿A dónde voy? Es que en el caso de Venezuela, a mi modo de ver, tiene que venir un individuo, no digo que tenga que ser como Trump, pero que sí tenga en esencia... Exacto, que en esencia pueda ser disruptivo, pueda llegar a parárselo enfrente tanto a Maduro como a la oposición y decirle, ustedes no sirven. Entiendo perfectamente. El tema está en que en los actuales actores políticos que hay en el país en estos momentos, no hay una figura así. Ojo, no estamos hablando de que sea, pero de que genere esa disrupción, como tú comentas, no lo veo. Y qué bueno que no la haya, Sergio, es que la idea es que no le exista y que se nos aparezca de sorpresa. Insisto, 5 años atrás Trump no estaba ni en tu mente ni en la de los periodistas norteamericanos, no estaba. Y apareció y resulta que fue una gran sorpresa. Entonces, eso es lo que yo espero que ocurra. Ojo, ¿esto va a resolver el problema de Venezuela? Ya ustedes conocen la respuesta. No, es mucho más complejo. Pero hablando solamente del punto de vista político y electoral, que es a lo que nos ocupa el día de hoy, sin duda alguna creo que esa es una opción interesante. Lo que yo te hacía referencia a esta encuesta, porque efectivamente ahorita parece que el tema político parece ser la solución
entre comillas, del problema en Venezuela. A ver, ya se está hablando, te estoy hablando de que se está ya postulando un grupo de personas para rectores del CNE, o sea que ya están pensando en cambios del CNE, que es muy sano, por supuesto, pero a ver... no sé, Sergio, no sé yo sé si que ya vamos fuera del aire, pero te lo voy a decir en un minuto, ¿ok? Te lo prometo, en un minuto. Primero te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién escoge a los rectores del CNE? ¿Qué órgano? Claro, la ¿Quién? Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Ok, perfecto. Ya esa pregunta ya tiene la respuesta dentro de la pregunta. Cada vez que se ha acercado un proceso electoral, cada vez que ha ocurrido siempre ha habido muestras de amplitud, de interés social, de interés de resolver los problemas, como una estrategia para bajar las aguas, llegar al proceso electoral y volver a seguir adelante. Eso es lo que va a ocurrir. Olvídense que hay necesidad de negociar alguna. No existe. Lo dije la semana pasada, lo repito en esta, no existe necesidad de negociar. Van a hacerlo, van a buscar unos rectores, van a tratar de hacer ver que son libres, como ya pasó, porque ya acabamos de pasar por una elección de rectores, supuestos rectores. Y bueno, a la postre sabemos cuáles son las consecuencias. Así va a ocurrir, triste y desgraciadamente, una nueva oportunidad en Venezuela. Vladimir, debo concluir el programa. De hecho, te voy a pedir que por favor te quedes allí para claro que sí. el programa del día de hoy. Agradecido con nuestro colega Vladimir Kieslinger, quien, como siempre, todos los martes nos acompaña aquí en nuestro programa. Voy a despedirme, bueno, a nombre de nuestros amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, y me voy con este mensaje que está en el Salmo 118:8. Dice, mira qué interesante, qué increíble el mensaje. Ojo, tú sabes, yo no es que seleccione, depende de lo que va a hablar, no, sale y ya. Es mejor refugiarse en Dios que confiar en el hombre. ¿Qué tal? Qué excelente, sabia, llamé qué por sabia eso. Es la palabra de Dios. Tremendo. Increíble. Bien, amigos, amigos, feliz día para todos. Será hasta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en El Día con Sergio. Chao. Se les quiere.